Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Netsman Jiménez y este es el titular de Venciendo el Dolor, el episodio número 2. Y hoy tenemos a nuestra invitada estrella, Luz. Hola Nexman, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Luz Amparo, tengo 45 años, soy de acá de Viterbo. Me encanta todo lo que tiene que ver con audiovisuales, con presentaciones, y eso es lo que hago pues acá en la Iglesia de la Cruzada Cristiana. Bueno, cuénteme sobre usted. Hace aproximadamente en el 2015, por situaciones económicas, por querer buscar algo mejor para mí y para mis hijos, me fui hacia el municipio de Andes, Antioquia, al corregimiento Tapartó. Allí nos fuimos pues a vivir como una finca. Y en aquel lugar pues mis hijos estudiaban, tenía 3 hijos, tenía un niño de 5 años y allí estudiaban. Hubo algo que nos llamó mucho la atención, que era una parte turística que se llama Los Chorros, que era en el río Tapartó. El 8 de marzo del 2015 nos fuimos a dar como una caminada y a conocer ese lugar. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, allí pues quisimos ir a compartir en familia, ir a conocer, porque pues allí no conocíamos mucho, no conocíamos la gente. Entonces salimos fue como a caminar. Ese día llegamos allí al sitio de Los Chorros, más o menos entre 11:30 y 12. Pero entonces solo fue a caminar, más no pues como a bañar en el río, sino solo a caminar y a compartir un almuerzo. Nos sentamos todos a almorzar, compartiendo pues con toda la familia, con mis hijos. De pronto quisieron como chapucear en la orilla, pues como meter los pies y estar ahí. Pues en ese momento yo estaba más pendiente del niño de 5 años. Él estaba sentadito como en una piedra que hacía forma de batea. Ahí estaba sentadito en la orilla del río. Mientras todo fue en cuestión de segundos, mientras yo volteé y me quité un reloj que tenía, lo guardé en el bolso y en ese momento las niñas gritaron que el niño se había caído. La corriente como que se fue hacia la corriente y la corriente lo arrastró. Cayó a un charco más profundo, pues allí ya el desespero, todos gritábamos, todos tratábamos de mirar cómo lo sacamos. En ese momento una de mis hijas tiró un lazo para que el niño se pudiera prender y cuando el niño como que iba a cogerlo, el niño inmediatamente se hundió. Ahí ya el desespero, que y era que el charco era, no sé, como extraño porque daba como una vuelta en forma de remolino. Entonces se metían y el mismo remolino, la corriente, lo sacaba uno hacia afuera. Pues yo me fui a tirar, pero a mí no me dejaron. Ya ahí fue el vacío dentro de mí, ya sabía que lo había perdido. Me imagino que el desespero era mucho. Bastante, sin saber qué hacer porque pues no habían casas cercanas. Entonces lo primero que hice fue arrodillarme y recordar el versículo bíblico de Job que dice: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Entonces ahí me arrodillé y le di gracias a Dios y le dije: Señor, tú me lo diste y tú me lo quitas. Me parece interesante la frase que usted nos da que dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y es algo muy único, porque muchas personas se refugiarían en el dolor, en la desesperación, en muchas cosas, pero usted está dando un mensaje muy diferente. ¿Qué la lleva a dar ese mensaje? Como aceptar de que pues Dios fue o sea, como de que era la voluntad de Dios. En ese momento fue como el pensamiento que me llegó y pues fue el único versículo que me acordé, entonces como que para mí eso fue como de que era la voluntad de Dios, de que así iba a pasar y que así tenía que ser.
¿Cómo llegó a ese nivel de aceptación tan rápido a la hora de esa pérdida? Porque contemos de que la aceptación no es fácil, aceptar lo que está pasando no es fácil. ¿Cómo llegó a ese nivel de aceptación tan pronto? Pidiéndole a Dios. Todos los días me arrodillaba y lloraba horas y horas, en las noches lloraba horas y horas pidiéndole a Dios. Ya ahí de pronto llegó un poquito la culpa de preguntarme, pero ¿por qué no fui? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice? Pero siempre llegaba a mi mente, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y me fortalecía porque pues tenía 2 hijas más. Algo que se me olvidaba preguntarle es cómo fue el proceso de rescate de su hijo. Fue muy difícil. Fue muy difícil porque cuando llegó el cuerpo de bomberos, ya pues como nosotros no conocíamos ese lugar, no sabíamos exactamente cómo era aquello, pero entonces ya los rescatistas ya empezaron a explicarnos de que eso ahí era en forma de remolino y era demasiado profundo. Era más o menos entre 6 y 8 metros de profundidad. Y pues el niño, pues el remolino como que lo arrastró debajo de una piedra y allí quedó incrustado en medio de 2 piedras en el fondo. Entonces fue difícil porque por el frío también, la hipotermia del rescatista, entonces fueron horas de rescate. Pues uno de los rescatistas me decía, pues a mí ya no me dejaron acercarme allá donde el niño estaba, pero yo miraba de lejos. Entonces ya alguien llegó y me dijo, está muy difícil el rescate porque el niño está demasiado profundo y ya por el frío. Entonces yo como que en un momento como ya de consuelo dije, nos va a tocar dejarlo allá. Entonces el Señor me dijo, no, tranquila, porque como sea lo vamos a rescatar. Está difícil, pero lo vamos a lograr. Debió ser bastante duro. En el momento de rescatarlo y todo, cuéntenos cómo se sintió, qué pasó, cuéntenos todo. Es un dolor muy grande. Ya cuando lo sacaron, que lo vi, el cuerpecito encima de una piedra, el desespero de querer estar allá, pero no me dejaban pasar. Ya cuando lo llevamos ya en la ambulancia, ya el cuerpo de él, el desespero, el vacío que se sentía. Se siente un vacío que no sé cómo explicarlo, pero es un vacío muy, muy desagradable. Es bastante duro perder un ser querido, es demasiado duro. Y me imagino que uno que debe quedar en un momento como de shock, como bloqueado, no sabe qué hacer, qué pensar, cómo reaccionar. Sí, hay veces uno no quisiera como hablar con nadie, tiene unos momentos de que no quiere que nadie le pregunte, que nadie te diga nada, y siempre hay personas que a veces son un poquito imprudentes, entonces siempre lo hacen sentir a uno como culpable o como mal, pero siempre dentro de mí estaba como de que fue la voluntad de Dios. Entonces eso me ayudaba mucho a superarme. Cuéntenos, ¿lograron rescatarlo? ¿Ya se hicieron los 10 procesos? ¿Qué más pasó? Bueno, ya ahí ya el niño fue ya entregado en la morgue. Ya ahí ya no me dejaron quedar porque yo me quería quedar toda la noche ahí, así fuera, ahí afuera, pero yo quería estar ahí porque yo escuchaba que el niño me llamaba, porque a él no le gustaba estar solo. Entonces yo le escuchaba, mamá, no me deje. A la madrugada pues ya nos fuimos y una amiga pues me dio dormida ahí en el pueblito. Pero a la madrugada yo escuchaba la voz de un niño que lloraba y decía, mamá, mamá. No sé si fue imaginación mía o si fue un niño de algún vecino, pero yo ahí mismo me tiré de la cama y salí afuera a llorar porque yo decía, el niño me está llamando. No supe en realidad si fue una imaginación mía o qué. Sí, debe ser bastante, pero bastante duro. Entonces usted me cuenta que usted quería quedarse en el lugar. Sí, yo quería quedarme ahí, yo quería estar ahí porque uno a veces como que se pregunta, ¿es realidad o es un sueño? Y yo quería como ver el cuerpecito de él y como asegurarme de que sí era una realidad, de que sí era verdad lo que estaba pasando. Ya pues al otro día nos fuimos hacia Andes. Allí pues ya los trámites de la funeraria y todo eso.
Cuando llegamos nos dicen que yo estaba atrasada 3 meses con la funeraria, entonces no podían hacer el servicio. Ya ahí fue como sentarme a llorar en un andén sin saber qué hacer, porque yo decía, ¿cómo voy a enterrarlo? ¿Cómo voy a hacer? Debe ser un desespero enorme, aparte de la pérdida, usted saber que no puede hacer nada para darle un entierro digno a su hijo, debe ser bastante duro. Para ese momento, ¿usted qué hizo? ¿Qué pasaba por su mente? Yo pensaba muchas cosas porque yo decía, ya viene mi familia a acompañarme, ni yo no tengo un lugar digno donde velarlo, no tengo un ataúd para tener su cuerpecito ahí, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios, allí en Andes hay gente muy generosa. La gente allá, así no lo conozcan a uno, siempre le ofrecen a uno una ayuda, y entonces allí hubo mucha gente que, los de la misma funeraria también, estaban dispuestos a ayudarme a comprar el ataúd y para yo poder pues al menos tener donde velarlo. Porque fue pues como difícil, toda la mañana estuvieron como volteando, mirando a ver cómo me ayudaban, mirando a ver cómo hacían que la funeraria de pronto respondiera al menos por una parte del entierro. Ya después, ya ahí en medio de todo, que ya de pronto todo se estaba solucionando, estaba pasando algo más en mi familia. En ese momento yo recibí una llamada de una tía diciéndome que mi hermana había tenido un accidente en una moto. Más yo en medio de mi dolor no puse mucho cuidado porque no creí que fuera como algo tan grave, o ni pregunté qué pasó porque yo estaba pues en medio de mi dolor. Solamente llamé a mi papá y le dije, ¿por qué mi hermana tuvo un accidente y no me contaron? Mi papá solo se quedó en silencio, no me dijo nada, pero... Usted en su momento creyó que fue algo menor, que no fue algo grave. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con ella? Pues ya ahí nadie me dijo nada en ese momento, porque pues yo estaba en mi dolor. Toda mi familia solamente estábamos ahí como que ya en el velorio, que ya el entierro del niño. Ya al salir del cementerio fue que ya como de que ya me dijeron, bueno, ya están más calmadas, ya vamos a darle pues como la noticia de lo que pasó. Ahí ya fue donde me dijeron la gravedad del accidente de mi hermana. Estaba en un estado de coma, en un estado crítico, que mi hermano estaba con ella allá en Villavicencio, pero que no sabían qué iba a pasar con ella. Bueno, Luz Mari, cuéntenos qué ocurre en el accidente. Bueno, en ese momento yo vivía en Los Llanos con mi pareja. Vivíamos en Granada Meta y estábamos en el Uribe en un paseo familiar, la familia de él. Veníamos y más o menos cerca a la entrada para San Juan de Arama había una curva muy forzada. Y como era una zona ganadera, en esa curva, en ese momento se encontraba una vaca en toda la vía. Entonces nos estrellamos contra el animal, causando un fuerte golpe en ese momento. Creo que pasó un jeep que viajaba precisamente para el Uribe y fue el que nos prestó los primeros auxilios. Entonces, como el municipio más cercano era San Juan de Arama, llamó allí a la policía, a los bomberos y nos trasladaron a ese hospital. Pues decían que yo estaba en un estado bastante crítico, ya que cuando caímos, en la historia clínica está muy claro que el casco se partió, o sea, tuve un golpe total en la cabeza y el casco se partió. Llegué allá al hospital privada, pero cuando llegué al hospital desperté, cuando reaccioné, empecé a botar sangrado por la nariz, la boca, los oídos. Entonces fue cuando ya me hicieron exámenes, miraron bien qué era lo que pasaba. Dijeron, toca trasladar a Villavicencio para cuidados intensivos. Y me tuvieron que hacer un coma inducido.
porque presentaba sangrado del cráneo ya que se encontraba fracturado en 4 partes. Pero este sangrado pasaba muy cerca al cerebro. Entonces los médicos diagnosticaron que el peligro era que el sangrado entrara al cerebro. Por eso me tuvieron que hacer la remisión. Antes de ese accidente tan fuerte, Luz Mari, ¿usted de pronto en algún momento tuvo alguna experiencia cercana a la muerte? Sí, antes del accidente, como estábamos en un paseo familiar, entonces con la familia de mi esposo, nos invitaron a un río. Más o menos era entre 12:30, 1 de la tarde, cuando nos invitaron a que bañáramos en el río, y yo estaba como que no quería, pero finalmente accedí. Cuando me metí allí, pues una parte pandita, porque pues no sé mucho nadar, pero sentí que me fui a un vacío. En ese momento como cuando reaccioné, me tenían en la orilla y me estaban soplando y yo, ¿qué pasó? Sí, porque en ese momento sentí que, me fui por un instante. Yo sentí que no me di cuenta cuando me sacaron, qué era lo que había pasado, que había tragado agua, no me di cuenta, sino que sentí fue que me fui a un vacío y ya no me di cuenta de más. Cuando reaccioné ya me habían rescatado. Y eso fue durante el mismo día del accidente, ¿cierto? Sí, horas antes del accidente, porque eso fue más o menos 12:30, 1 de la tarde, el accidente fue entre 5:30 de la tarde, fue el mismo día. ¿Cómo se sintió al saber la gravedad del accidente de su hermana? Fue un golpe muy duro porque pues estaba pasando por un proceso de la pérdida de mi hijo y saber de que en cualquier momento mi hermana también la podía perder. Entonces no sabía cómo expresar el dolor. Entonces lo único que hacía era llorar y arrodillarme, pedirle a Dios que me diera fortaleza y que fuera su voluntad con mi hermana. Pues ya mi hijo no estaba, pero pues mi hermana sí estaba entre la vida y la muerte en un hospital. Una parte de usted sentía que su hermana también le iba a faltar, que iba a partir. Sí, de pronto había momentos que pensaba eso. Mi familia no me daba mucha información porque pues yo el proceso que estaba pasando, entonces no querían como de que yo tuviera más angustia, sin embargo pues yo me angustiaba porque yo decía, si mi hermana se me va, pues también, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a superar 2 dolores tan grandes? ¿Cómo vamos a superar la muerte de 2 seres tan queridos? Y pues a mi papá lo llamaron y mi hermano y le dijo que preparara los papeles de la funeraria, que no nos fuera a pasar lo mismo que con el niño, que porque mi hermana en cualquier momento se nos podía ir. Mi papá lo que hizo fue tomar los papeles de la funeraria como para mirar, pero él también tuvo su momento de desesperación y tiró los papeles y se arrodilló y le dijo, Señor, que sea tu voluntad, que también clamó a Dios y también tuvo ese momento como de desesperación de saber de que podía perder a mi hermana, pero también pues se arrodilló y le clamó a Dios. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de recuperación? Bueno, el proceso de recuperación fue algo lento, ya que por los traumas que había recibido en el cerebro, en la cabeza, estuve 3 meses sin nada de memoria. Yo no recordaba nada, no recordaba a nadie, tuve disvariaciones al hablar, me decían que hablaba de diferentes maneras, cambios repentinos de sentimiento, cambios repentinos, unas veces con rabia, otras veces con alegría, con tristeza. Y tuve reconstrucción del lado izquierdo de mi cara, de mi rostro, porque fue completamente destrozado. Entonces me hicieron una cirugía bastante dura porque siempre pues, fue un cirujano especializado en esa área que me operó, que no esperaba que fuera él porque era muy difícil con él, pero estuvo ahí, fue el que me ayudó en todo eso. Y una pregunta que de pronto surgiría es que durante el coma inducido, ¿tuvo alguna experiencia?
No sé por qué, o sea, durante el coma inducido no recuerdo el momento. De pronto me cuentan que iban a visitarme, me hablaba y yo trataba como de mover las manos, de apretar una mano, en fin, pero no recuerdo el momento. Bueno, ¿y qué la motivó a seguir con la recuperación? Bueno, son diferentes causas, pero una de las causas más importantes para seguir adelante fue mi hija, que tenía 8 años. Y yo, pues, el sueño mío era verla crecer, ayudarle a salir adelante. Entonces, esa fue una de mis mayores causas para la recuperación. Y algo muy importante, después del accidente ya había sentido mucho el llamado de Dios, pero no lo aceptaba. Pero durante la recuperación quise asistir a una iglesia, escuchar el llamado de Dios, y eso me ayudó bastante. Me ayudó bastante porque tenía el ánimo y sabía que Dios me quería todavía aquí, que no me podía ir, tenía que seguir adelante. Algo muy importante que aprendí de todo esto era porque yo le tuve mucho miedo a la muerte toda mi vida. O sea, yo decía, qué miedo morir, que por perjuicios que uno queda vagando, qué tal. Entonces me daba miedo. Pero después de esta experiencia que tuve, le perdí el miedo a la muerte. Digo que me quiero morir, pero ya no me da pues como el miedo de que uno se muere y cómo nos vemos, qué es lo que pasa, ya no me da miedo. Entonces, podríamos decir que todo eso fue un milagro. Sí, para mí sí fue un verdadero milagro, porque ahí estuvo la presencia de Dios desde el principio y aún sigue aquí, porque los doctores también me diagnosticaron que yo podía quedar dificultosa en la memoria de 6 a 9 años. Y yo solo duré 3 meses sin memoria. Se me presentan algunas dificultades, pero no tan graves. Y él se manifestó tantas veces, puso ángeles, personas que nos ayudaron mucho. Mi recuperación fue exitosa. Sí, Dios estuvo ahí, fue un verdadero milagro, que ya los doctores no dan esperanzas de vida. ¿Se sintió aliviada al saber de la recuperación de su hermana? Sí, ya era como un dolor menos. Entonces fue como ya un alivio ya saber de que ella ya se estaba recuperando. Y pues yo siempre pensé siempre lo he pensado, de que ese día estaba destinado para morir alguien. Y pues mi hermana todavía tenía oportunidad quizás de buscar una salvación. El niño era pues un ser más inocente. Entonces siempre he pensado eso. ¿Hay algo que recuerde de su hijo? Sí, él siempre se expresaba con flores, siempre me llevaba flores, y esos 2 días antes de su partida, él llegó de la escuela con una rosa atrás de sus manitos, con las manitos atrás y una rosa, y me decía, mamá, cierra los ojos, le tengo una sorpresa. Me entregó, siempre eso es el recuerdo más grato que tengo de él. Es algo muy único para un niño tan pequeño. ¿Qué edad tenía su hijo? 5 años. Con eso me deja más sorprendido todavía porque no es un comportamiento muy cotidiano, muy normal. Entonces me cuenta que ese es el último recuerdo que tuvo de su hijo. Sí, eso fue como lo que más me quedó de él, y que él, siendo un niño tan pequeño, siempre me preguntaba, si yo me muero, ¿usted qué hace? Si yo me muero, tú lloras. Si yo me muero, lloran. Si yo me muero, ¿qué va a hacer? Entonces siempre como esa pregunta para un niño de 4 o 5 años, no sé por qué él me preguntaba eso, si era que de pronto él sentía que yo iba a morir, o ¿Siente que se estaba despidiendo? yo creo que sí. Y yo creo que esa última flor era ya como esa despedida de él, de que ya fue como el último detalle que tuve de él, pero siempre lo he guardado en mis más gratos recuerdos.
Después de la pérdida de su hijo, la recuperación de su hermana y todo, ¿a qué se dedicó usted? ¿Qué hizo con su vida? ¿Cómo logró afrontar ese dolor? También el proceso del entierro, ¿cómo fue? Porque primero, cuando él murió, usted dice que cuando están rescatando, usted aceptó, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. ¿Cómo fue todo eso? Pues no fue fácil, fue un proceso de por ahí 2 años que lo seguía pues como recordando con mucho dolor, con mucha tristeza. De ahí de Andes pues nos fuimos para Cali y allí empecé a ir a una iglesia cristiana. Allí recibí sanación, recibí como ese perdón a mí misma y ahí pues como pude como sanar más ese dolor y poder seguir adelante. Me motivaban mis hijas. Yo sabía que si yo me derrumbaba, mis hijas también. Ya que hay muchas personas que deben de sentirse culpables ante algún suceso de su vida, por no haber actuado diferente o por algo, ¿cómo podría usted aconsejar a esas personas para poder perdonarse a sí mismo? Yo creo que buscar a Dios primeramente, clamarle a Dios porque es el único que yo creo que nos puede sacar del dolor y empezar a mentalizarnos, a aceptar el dolor también, porque a veces de los procesos tan dolorosos también vivimos una nueva experiencia y aprendemos a aceptar de que no es lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y siempre digo de que no es fácil aceptar un dolor así, pero siempre de la mano de Dios es más llevadero un dolor. ¿Hay alguna frase clave de vida que usted tenga o algo que usted aplique en su vida? Sí, ser fuerte. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que a uno le pase, hay que continuar. Porque hay personas que están ahí a las que uno les da como un ejemplo, como los hijos, como esas personas que vienen atrás de uno, de que si me ven fuerte, ellos también van a aprender a ser fuertes y asumir en medio de un dolor, asumir de que la vida tiene que seguir. Hay algo interesante en esto. Cuando una persona vive cargada con la culpa, con el no perdonarse, vive bastante mal. ¿Cómo se sintió usted cuando por fin logró desprenderse de todos sus sentimientos negativos? Alivianada. Yo creo que me quité un peso de encima, porque en medio de mi dolor el dolor mío era como la culpa, era la culpabilidad de que por qué fui a aquel lugar, por qué fuimos, por qué no nos devolvimos mejor, por qué nos dio por ir allá, por qué no hice esto, por qué no antes de que mi hijo partiera no le dije tantas cosas. Entonces eso es como más que todo lo que no lo ayuda a uno a superar un dolor, la culpa. ¿Qué tal vio también a su hermana en el proceso de superar ese accidente, las secuelas? ¿Qué puede decir usted de eso? Yo creo que fue muy valiente, porque para ella haberse visto ya después recuperándose, pero pues fueron varias cirugías para ella poder recuperar otra vez su cara, saber de que a pesar de que había perdido su memoria, la única que recordaba era a su hija. Entonces sí fue muy valiente porque pasó por muchas cosas y fue en un lugar tan lejos donde no podíamos estar como familia. Entonces fue como valentía de ella poderse levantar y seguir. En este episodio de Venciendo el Dolor pudimos ver diferentes cosas como aceptación, perdonarse a sí mismo, liberarse de las culpas y vencer secuelas de accidentes brutales. En esta edición pudimos contemplar cómo Luz pudo superar la pérdida de su hijo, cómo venció ese dolor, cómo pudo anteponerse ante lo que vivió, y pudimos ver a su hermana, cómo logró enfrentar las secuelas de su accidente. Este es el capítulo número 2 de Venciendo el Dolor y nos veremos pronto en un nuevo episodio.